Para mí en lo personal, pues me gusta la política, me llama la atención la política y ¿cómo le llamo? Me apasiona la política, la verdad. Y yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer las personas que estamos relacionadas con la política. Porque si tú no te apasiona la política, creo que si estás en la política es porque quieres ejercer una profesión o estás ahí bueno, la mayoría de la gente lo hace por profesión. No debería ser así, la verdad, porque si tú vas por la política como eh, usándola como que sea el medio de transporte que te lleve al poder de enriquecimiento o cualquier tipo de acto pues que te lleve a la gloria, por decirlo así, pues para mí pues no creo que sea lo correcto porque la política debería de apasionarnos, no prácticamente para ganar dinero, sino para poder ayudar a las personas más necesitadas, pues impartir una justicia que beneficie de manera colectiva a todos y al más necesitado, la verdad. Y pues eh, el día de hoy pues les quiero hablar de política y pues nada mejor que presentarles este libro. Algunos ya los conocen, creo, porque en las redes sociales y en las plataformas, pues hay, hay de todo. Hay muchas personas que ya han leído, hay otras que no, y pues para los que no lo han leído, no sé si se ve bien ahí. Pues el libro se titula ¿Por qué fracasan los países? Es un libro muy fuerte, la verdad. Yo hasta este año lo conocí. De repente ya había leído su portada, pero nunca me había llamado la atención, pero me lo recomendaron. Y si a usted le fascina la política, pues se lo recomiendo. Si usted estudia una carrera de derecho, se lo recomiendo. Si usted está postulando para un cargo popular, ya sea en su pueblo, en su aldea, en su ciudad, en su nación, pues le recomiendo que lea este libro porque la verdad lo va a hacer crecer mucho, que lo lea una o dos o tres veces, porque entre más veces lo lea, más se aclara su mente. Yo lo estoy leyendo por segunda vez ahorita. Se lo recomiendo, la verdad. Pues este libro fue escrito por dos estadounidenses. Los nombres de estas dos personas son Daron Acemoglu y James Robinson. Ellos son dos catedráticos de universidades de aquí de este país, de Estados Unidos. Son catedráticos uno es catedrático, James Robinson es catedrático de lo que es la Universidad de Harvard y Daron Acemoglu es catedrático y economista de la Universidad de Tecnologías de aquí, de Massachusetts, de Estados Unidos también. Y la verdad son dos personas que tienen demasiado conocimiento en lo que es política interna y externa, más que todo en lo que es Latinoamérica y África. La verdad tienen conocimiento muy grande y la verdad lo que escribieron aquí son letras de oro, la verdad. Este libro, la verdad, tiene mucho contenido que de repente no conocemos. Antes pues, en lo personal, yo les quiero hablar en cuanto a mi persona. Este, eh, la portada, pues el tema llama mucho la atención. ¿Por qué fracasan los países? Pues desde mi punto de vista yo tenía ideas muy incorrectas acerca de que por qué unos países eran pobres y por qué otros no, o por qué una región era pobre y otras no. Pues antes yo pensaba que todo se debía a religiones, se debía a la ignorancia de la misma gente o de repente se debía hasta la cultura. Pero me encuentro en este libro la sorpresa que no tiene que ver nada que ver lo que es la cultura, la ignorancia, la religión o cualquier otra cosa, sino que influyen un factor muy importante dentro de las sociedades y los países, naciones, que son en la manera que emplean la política o en la manera que emplean las instituciones, en la manera que se emplean las instituciones o se crean las instituciones, es la manera como un país puede ser rico o puede ser pobre. Por ejemplo, en este libro habla de
manera de emplear instituciones y menciona dos tipos de instituciones, lo que son las inclusivas y las extractivas. Las inclusivas pues son aquellas que incluyen y hacen participar más de lo que es a todo el sector de la sociedad, ya sean adultos, jóvenes, madres solteras, todo. Entonces incluye a todo ese sector que participe en lo que es la economía del país. Incluso son de una manera incentivan a la población para que puedan venir ellos y trabajar, invertir su dinero y hagan hagan ¿cómo les digo? Hagan la inversión adecuada para que ellos puedan obtener sus ganancias y crecer como personas y crecer económicamente. En cambio, las extractivas pues son aquellas instituciones que solo son manejadas por pequeños grupos o por élites conocidas en todo el mundo. Son conocidas las élites. Este son las élites que son pequeñas, eh, es un pequeño grupo de personas donde gobiernan un país y ellos implementan un tipo de política pues con instituciones extractivas que lo único que hacen es explotar, extraer el dinero y los recursos de todos los países. ¿De qué manera? Vienen ellos, crean leyes, eh, crean un orden que se cumplan las leyes, implementan lo que es el ejército, la ley de la fuerza, la policía, todo eso. Entonces, eh, esas instituciones extractivas de repente pueden funcionar, claro, pero como les digo, eh, el crecimiento de los pueblos de repente eh, no se refleja porque solo un pequeño grupo de personas crece económicamente. ¿Me explico? Entonces este libro la verdad te abre mucho la mente acerca de esas preguntas que te haces tú. Por ejemplo, yo decía, ¿por qué Honduras, por ejemplo, en mi caso Honduras, Centroamérica? O por decir así, me hacía la pregunta, ¿por qué Latinoamérica nunca sale de la miseria? ¿Por qué somos tachados como un país tercermundista? Yo me hacía esas preguntas. Yo decía, ¿será la cultura? Yo escuchaba a muchas personas que decían, sí, que la cultura de nosotros es muy diferente, los europeos tienen mejor cultura, que en Estados Unidos tienen mejor cultura, pero leyendo este libro yo me doy cuenta que no tiene que ver nada la cultura, no tiene que ver nada la ignorancia de nosotros, nada de eso tiene que ver. Permítanme. Leyendo este libro me doy cuenta que todo eso era tontería que estaba en nuestra mente y que de repente los mismos gobernantes nos hacen creer. Pero en realidad ellos se roban el dinero bajo a través de instituciones que son extractivas. Hasta la palabra lo dice, extractivas, que solo extraen, explotan, eh, roban de una manera, e incluso imitan cosas que hacen las instituciones inclusivas, imitan cosas que hacen las instituciones inclusivas para así generar lo que es recaudación de impuestos, pero esos impuestos no lo invierten en la sociedad, en el mismo país o en la misma ciudad, sino que esos impuestos igual son repartidos en pequeños grupos. Entonces yo te recomiendo que leas este libro si te llama la atención la política, para que tengas, por ejemplo, un tema de conversación con un amigo, con un señor o con personas mayores, o de repente tú estás participando en un puesto popular en tu pueblo, en tu ciudad. Entonces tengas, por decir así, ideas en tu cabeza para enfrentar un debate, por decir así. Este es el libro que tienes que leer, la verdad, porque aquí habla desde el principio de creaciones de civilizaciones. Habla de las primeras personas que formaron lo que es una sociedad. Habla
del Imperio Romano, habla de los mayas, habla de tantas cosas, pues de creer y no darnos cuenta que a veces hubieron civilizaciones que estuvieron bien formadas, por ejemplo los mayas, saber que Copán, las ruinas de Copán en Honduras, las ruinas de Guatemala y varios países de Latinoamérica, en aquel entonces estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Fueron civilizaciones que fueron incluso más grandes que París, más grandes que Londres. Por ejemplo, se dice que Copán tenía más población que Londres y París. Imagínate, se habla que tenían más de 28.000 habitantes en aquel entonces. Y siempre hubieron conflictos políticos y al final estas civilizaciones desaparecieron. Todo esto lo habla aquí, que hubieron derrocamientos de gobiernos, habla de la Unión Soviética, de sus dirigentes, habla de la República Popular de China, habla de las dos Coreas, que por qué Corea del Norte es pobre y por qué Corea del Sur tiene un crecimiento económico, habla de los dos nogales. Si bien saben, hay dos nogales, uno en México, otro en Estados Unidos, pero eh, nogales de Estados Unidos tienen un mayor crecimiento que al nogales de México. Y es ahí donde se ve la diferencia en la aplicación de diferentes instituciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, se aplica lo que son las instituciones inclusivas, donde incluyen al ciudadano. Y México, pues, aplica lo que son las instituciones extractivas, donde solo pequeños grupos manejan lo que es todo el comercio, hay monopolios, todo eso, lo cual aquí en Estados Unidos no existe, porque hay instituciones que regulan todo eso, que no debe de existir el monopolio. Por eso este país eh, hay más flujo de dinero y todo eso, porque la gente aquí puede competir. Aquí la idea tuya la respetan y la verdad vale mucho. Si tú tienes una idea aquí y y das a conocer esa idea, tienes la posibilidad de ser millonario. En cuanto en México no, porque allá existe un monopolio. ¿Qué pasa eso? Cuando existe un monopolio, pues tú no puedes competir con esas compañías gigantes. Jamás, jamás puedes competir. Entonces eso pasa. Aquí te habla, te explica todo eso. Te explica cómo Carlos Slim, el señor ese millonario de México, se hizo millonario, cómo empezó, cómo creó su monopolio de telecomunicaciones que hoy actualmente tiene en México. Te habla que quiso venir a hacer lo mismo aquí en Estados Unidos, pero aquí no pudo porque se lo llevó madre, no le fue muy bien, e incluso recibió una demanda de no sé si de 400 millones o 4.000 millones, porque quiso venir a robar patentes aquí a Estados Unidos y no le funcionó. Entonces son cosas que tú tienes que conocer, todo eso, ¿me entiendes? Para tener una idea en tu cabeza para la hora de venir y tener un debate con otro contrincante a la hora de venir y exponer acerca de lo que tú quieres proponer en tu pueblo, pues, o en tu ciudad o en tu país, pues, tengas de dónde agarrarte la verdad o tengas ejemplos claros. Y sobre todo, algo que me gusta, pues, que cuando tú lees este libro te vas dando cuenta y vas conociendo lo que es el comportamiento de los gobiernos de Latinoamérica y del mundo. Y te das cuenta en qué realmente han fallado y en qué están fallando y qué está por venir. Tú como que leyendo este libro vas conociendo y te vas dando cuenta que la historia se repite cada vez, que el ser humano siempre repite lo mismo, la historia.